aquí a Fórmula Financiera y está aquí con nosotros en el estudio, además una muy buena amiga nuestra, Cristina Ruiz de Velasco. Hola, Cristina. Ella es directora, vicepresidenta adjunta de Asuntos Externos de AT&T aquí en México. Cristina, buenas noches. Hola, Mari, buenas noches. Marco, Pepe, muchas Qué gracias. gusto, Cristina, qué bueno que estás con nosotros. No, un placer, un placer. Oye, pues finalmente ya la tarifa cero murió. El IFETEL yo creo que no tenía de otra más que aplicar un modelo de costos, porque por lo menos en 3 párrafos o parágrafos, como se diga, de la resolución de la Suprema Corte de Justicia, venía decía textualmente modelo de costos. Y el modelo de costos no es igual a cero. Ustedes intentaron hasta el último momento que se mantuviera la tarifa cero. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué opinan de esta tarifa de 2.8 que tienen que les va a pagar, que le tienen que pagar a América Móvil? Y el 11.2, que creo que fue aquí, les dieron en la torre por partida doble. Recibían 19 centavos por minuto y no pagaban nada. Y ahora van a recibir 11.2 y a pagar 2.8 por minuto. Cuéntanos. Mira, te cuento. Nosotros venimos a invertir en el 2015 a partir de la reforma de telecomunicaciones, que era una reforma que beneficiaba al usuario, que era una reforma que iba a promover la competencia en México y equilibrar el mercado, porque estamos hablando que en México la competencia pues era muy poca, ¿no? Había un monopolio que tenía el 70% del mercado. Hoy esa concentración sigue siendo la misma. Entonces, por eso pensamos que estas tarifas lo que habían hecho era provocar que la baja de las tarifas y de los planes de pago de telefonía celular habían bajado 40% para todos los usuarios de telefonía móvil en el país. No solo eso, también ya no tenemos que pagar larga distancia, ya no tenemos que pagar roaming desde que AT&T llegó a competir al país. Y todo esto se debía gracias a la tarifa cero. La Suprema Corte, discúlpame, Marco. Cristina, ahí te interrumpo porque aquí tuvimos a Gabriel Contreras y él nos decía, el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que esta baja tan pronunciada que se registró y que se contabiliza como un 40% de reducción en el precio final al consumidor, se dio a posteriori. Ya había entrado en vigor la tarifa cero y un año después se da este descenso, y que lo que ha provocado la caída de los precios no es solamente la tarifa cero, sino la tarifa de interconexión promedio. ¿Ustedes qué dicen al respecto? Mira, la caída de precios se dio en el segundo trimestre del 2015. Obviamente cuando tienes un nuevo competidor en el mercado, ¿no? los precios bajan. Y las tarifas para los usuarios bajan gradualmente, ¿no? Si tú ves en el caso de Europa que hay menos concentración de la que tenemos en el país, con un monopolio que tiene 73 millones de usuarios, han tardado entre 5 y 10 años en emparejar el mercado, en que haya equilibrio en los mercados, ¿no? Que haya competencia efectiva. En un mercado tan concentrado como el que tenemos en el país, que estamos al igual que países como Qatar, que como Libia, o sea, ese es el grado de concentración que tenemos, ¿no? Países que verdaderamente tienen otro tipo de economías, pues no se puede esperar que pasen muchas cosas a 3 años nada más de la reforma. Esto tardará 10 años en equilibrarse el mercado. La tarifa cero sí era de un gran beneficio para los usuarios, porque permitía que nosotros pudiéramos reinvertir en nuestras redes y permitía. Porque fíjense, un dato bien interesante, 7 de cada 10 llamadas se terminan en el monopolio. 7 de cada 3. Telcel, Telmex. Telcel, Telmex, ¿no? Y 3 se terminan en el caso de, no, como nosotros, como AT&T o como lo que es Telefónica. El resto de las llamadas terminan allá. Entonces tienes que equilibrar este mercado. Y lo que dice la Suprema Corte es que el Congreso no tenía facultades a la hora de trabajar en la reforma para fijar la tarifa cero. Pero yo, la verdad, Mari, nosotros leímos muy detenidamente toda la sentencia de la Suprema Corte de Justicia y en el diverso 121 dice claramente: se trata de una decisión que corresponde en definitiva al regulador, puesto que a él corresponde elegir los medios y el tipo de política regulatoria para alcanzar los fines constitucionales.
Y si lo vemos desde otra manera, sería una contradicción que la Suprema Corte de Justicia, ¿no?, que es una de las instituciones más serias que tenemos en este país, dijera, por un lado, que el Congreso no tenía las facultades y, por otro lado, le estuviera dando instrucciones al regulador de cómo fijar una tarifa. Entonces, yo creo que sí había elementos para que el regulador, pensando en el usuario, hubiera tomado una decisión de política pública y pudiéramos continuar con tarifa cero. Este tema de tarifa cero, Cristina, cuando hablas precisamente aquí tuvimos a Gabriel Contreras, el presidente del IFETEL, pero con los cables del instituto, los comisionados, comentaban que no es lo único, que realmente quizá, decían, bueno, quizá AT&T o Telefónica le están dando mucha importancia, demasiada, y están dejando de lado todo lo que fue la reforma, muchas otras cuestiones de la reforma. ¿Qué tan importante era la tarifa cero? ¿Si era realmente esta sustancia tan fuerte que nos comentas? Sí, esta tarifa, como te decía, y nosotros tenemos plena confianza en el instituto y plena confianza que, así como han venido trabajando hasta ahora, van a seguir trabajando en la reforma. Pero fue esta tarifa la que me permitió esta baja de precios, la eliminación del roaming, la eliminación de la larga distancia. Y acaban de publicar Martin Cave junto con el CIDE un documento hace un par de semanas bien interesante. Era tan importante la tarifa cero que, por ejemplo, 13 millones de mexicanos de los 2 deciles más bajos de la población era como si estuvieran recibiendo 100 pesos mensuales. O sea, era una política social importantísima, porque habían bajado tanto las tarifas que la gente antes invertía 6% de su ingreso en telecomunicaciones. Y estamos hablando de que para el decil más bajo, 100 pesos, pues es más que el salario mínimo de un día. Y ahora, la voz sigue siendo importantísima. Toda esta gente que hablamos de los decil más bajos, la gente que tiene menos recursos, ahora tenía posibilidad de acceder a tener Cristina, un teléfono. el presidente del IFETEL, Gabriel Contreras, que estuvo aquí con nosotros, ha insistido, y hoy creo que se lo reiteró a Ciro y en todos los medios en los que ha estado, que no tiene por qué haber alza en tarifas, que casi dice que no lo va a permitir, que ustedes están amarrados porque van a tener que competir, porque además si te suben las tarifas, pues te quedas con Telcel o no te vas, lo cual es cierto. Y que no tiene por qué haber ninguna afectación, que ustedes van a tener que asumir el costo de este incremento, que tampoco sé cuánto más va a costar. Hay quien habla de $40 millones por cada minuto, hay quien dice que el IFETEL lo estima menor, porque finalmente ustedes tienen entre todos el 30 y que el impacto va a ser menor. ¿Cuánto va a ser para AT&T este impacto? ¿Y qué va a pasar con tus clientes, con los clientes de AT&T? ¿Les van a subir en algo las tarifas o van a tragarse la nueva tarifa? Mira, yo creo que lo más importante es que nosotros desde el primer día que pusimos un pie en México estamos compitiendo. Sí, y nunca vamos a dejar de competir. Y estamos aquí para eso, para equilibrar un mercado que está altamente concentrado con un monopolio que tiene el 70% del mercado. Entonces, competir, eso es el espíritu de AT&T desde que llegó al país. México, sí. Y lo hemos estado haciendo. Y las llamadas de voz, que es ahora lo que se ha... Imagínense, en 2016 había 34 mil millones de minutos de llamadas de voz. Para el 2017, perdón, del 2015, para el 2017 ya teníamos 64 mil millones de minutos de voz. Son cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es porque esta reforma y todas estas medidas de tarifa cero le permitían a la gente con recursos más bajos poder utilizar servicios de telecomunicaciones y disminuir la brecha que había. Por ejemplo, antes... todas estas llamadas ilimitadas de voz. Antes te costaba el minuto 3 pesos. Ahora con una tarjeta de 30 pesos tienes llamadas ilimitadas. Entonces los beneficios de la tarifa cero eran importantísimos. Pero que quede bien claro, nosotros estamos aquí para competir y nosotros estamos aquí en beneficio del consumidor y de todos los usuarios. Y por eso hemos tenido tanto éxito en el país y sumamos 700,000 usuarios el último trimestre, ya tenemos 13.8 millones de usuarios.
Cristina, es bien importante esto que tú estás mencionando, porque también la perspectiva del regulador es en el sentido de que la tarifa de interconexión, la tarifa cero, ha dejado de tener importancia dentro del modelo de negocio de las empresas, en la medida en que las nuevas tecnologías han permitido que los ingresos mayoritariamente sean más provenientes de los datos que de la voz. Pero lo que tú nos estás diciendo es justamente lo contrario. Sí, los minutos de voz se han incrementado y en nuestra red también se han duplicado. Por supuesto que para nosotros los datos es muy importante, porque nosotros estamos invirtiendo 7.400 millones de dólares en el país con una red 4G LTE, que es evidentemente de datos. Pero la gente ahora tiene la posibilidad de hacer muchas llamadas y tienen acceso, el cual no se tenía antes de que AT&T llegara al país. Sin embargo, Cristina, yo me quedé con la idea, porque nos pasaron los párrafos tal cual, que en efecto el IFETEL como regulador no podía hacerse a otro lado porque le ordenaban prácticamente modelo de costos, ya no podía regresar a tarifa cero según la sentencia de la Corte. ¿Tú qué dices? ¿Que sí podía hacerse a un lado? Mira, yo creo que el IFETEL podría tomar una decisión de política pública. Decidieron optar por un modelo de costos, lo cual está bien, ellos son el regulador, ¿no? Pero lo que dice la Corte les da autonomía e independencia. La Corte habla de los beneficios que ha tenido la tarifa cero para los usuarios, ¿no? De todo lo que platicábamos hace rato, y empodera al instituto a tomar la decisión que ellos decidan, porque ellos son el regulador, incluyendo este tema de política pública. Y lo dice así en el diverso 121 de la sentencia de la Corte, como les decía hace rato. Es una decisión que corresponde en definitiva al regulador, puesto que a él le corresponde elegir los medios y el tipo de política regulatoria. Ahora, yo te vuelvo a hacer la pregunta, Cristina, ¿qué es lo más importante? Con esto sí es un revés muy, muy serio para ustedes, no me queda para la menor duda, para Telefónica y para AT&T principalmente. Para Telefónica la pone en jaque. De hecho, no está invirtiendo lo que ustedes sí están invirtiendo. AT&T es una empresa muy grande, quizás pueda aguantar, a diferencia de Telefónica, que también es muy grande, pero que no está con la fuerza que tienen ustedes en México. Telefónica tiene un gran porcentaje de sus clientes entre segmentos de prepago, que son los que prácticamente no hacen llamadas y no reciben, entonces van a tener que pagarle más quizás a Telmex, a América Móvil de lo que reciben. Pero bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Sí es un revés para ustedes, sí es un revés para la competencia, pero ya se falló. Pues además unánime por el IFETEL. Entonces ahora pues no hay manera de, se van a amparar, van a ir a la Suprema Corte. ¿Qué va a pasar? ¿Hasta dónde puede llegar para tratar de que esto les dañe lo menos posible a la competencia? Porque de que van a ser más grande el preponderante no me queda tampoco la menor duda. Sí, porque fue una decisión que, como en conjunto en la industria, cada centavo que bajaba la tarifa era de alrededor, como industria, de 20 millones de dólares. Entonces, para nosotros sí resulta una sorpresa que hay un monopolio que tiene el 70% del mercado, ¿no? Que debería de estar cumpliendo con estas medidas de preponderancia para bajarlo a menos del 50% del mercado y que haya competencia efectiva. Y esta decisión pues le va a generar más ingresos y también tienen un doble efecto, ¿no? Son los ingresos que va a tener ahora el monopolio, y del otro lado, pues es dinero que las empresas estábamos reinvirtiendo en nuestra tecnología y en beneficios para los usuarios. Pero estamos aquí para competir. Es una decisión que ha tomado el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la cual le respetamos y sabemos que el instituto va a seguir trabajando para continuar con el espíritu de la reforma, porque tienen un mandato constitucional, ¿no? De hacer cumplir la reforma en beneficio de todos los consumidores. Cristina, lo que se ha dicho también por parte de los operadores que no son preponderantes es que al eliminar la tarifa cero, se elimina el espíritu de competencia de la reforma de telecomunicaciones. Y yo te preguntaría, con la tarifa cero, ¿qué tanto se logró dar la dimensión asimétrica al preponderante? Porque antes de su aplicación tenía un determinado nivel en participación de mercado, ¿y a cuánto se logró bajar con la tarifa cero? Y ahora, a partir de que se elimina, ¿qué puede pasar? Bueno, como te decía, la participación del mercado ha bajado escasos 2 puntos, ¿no? Estos beneficios que ha tenido el usuario no se han traducido
al equilibrio en el sector, a la competencia en el sector. Como yo les decía, estas medidas pues toman alrededor de 10 años, ¿no? Para tener una competencia efectiva. Entonces, pues claro, sí es una medida que ahorita está beneficiando al operador más grande, pero pues nosotros aquí vamos a seguir trabajando y compitiendo y buscando lo mejor para nuestros usuarios. Bueno, esa es una buena postura. Oye, Cristina, sobre este tema, nos decías que prácticamente la gente predominante, que es América Móvil, Telcel, Telmex, mantienen casi la misma proporción de mercado que ha habido, que esta regulación de predominancia no les ha afectado mucho durante estos años. ¿Tú sientes que ellos están cómodos con esta regulación? Pues yo creo que eso le corresponde al instituto decir si están cómodos con la regulación. Nosotros pensamos que las medidas se deben de reforzar para que este cambio en el mercado y en la competencia sea más rápido. Sabemos, como dice la Constitución, deben de ser medidas temporales, ¿no? No debes de aprender a vivir en la preponderancia, sino tienen un propósito. Tienen un propósito de equilibrar el mercado y de que los usuarios, al final del día, pues tengan mayores opciones, ¿no? Saber por dónde escoger y además tener mejores tarifas, como las están teniendo ahorita. Entonces, en ese sentido, sí está resultando la reforma, pero pues hay que nivelar más cosas y esto toma tiempo y toma pues decisiones atrevidas por parte del regulador, ¿no? Y son decisiones que afectan muchos intereses. Cuando dices que bueno, llegamos aquí a competir, te estoy tratando de entender, no van a subir las tarifas a sus clientes, van a seguir compitiendo. ¿Y qué va a pasar legalmente? ¿Se van o no a litigar esta resolución? Porque lo que creemos, o lo hemos comentado, es que va a haber una ola de litigios. América Móvil se va a inconformar porque quería más y creíamos que ustedes se iban a inconformar porque querían pagar menos. ¿No se van a inconformar legalmente? ¿No van a presentar amparos? Mira, eso es una pregunta muy interesante porque parte muy importante de la reforma era bajar la alta litigiosidad que había en el sector de telecomunicaciones. Ustedes conocen el sector mejor que nadie, lo han seguido por muchos años y saben todas las lluvias de amparos, de todas las licitaciones. Era una cosa muy, muy complicada. Desde que se privatizó Telmex, yo creo. Exacto. Y eso era lo que estaba tratando de evitar la reforma. Entonces, este es otro efecto negativo, ¿no? Que tiene el cambio de la tarifa. Nosotros vamos a estudiar con atención cuando se publique la resolución en el diario oficial y a partir de ahí vamos a tomar una decisión, pero pues yo creo que estos amparos y desacuerdos de interconexión pues van a continuar, que eso sí. Eso es una pena. Claro. Me imagino también, Cristina, que van a analizar, a estudiar hasta dónde podría escalar este conflicto, porque hoy están en México, pero ustedes como una empresa internacional también tendrían otros foros internacionales en donde llevar a dirimir una circunstancia como esta, porque ustedes han señalado que se trata de un cambio de reglas del juego. Ustedes, cuando AT&T llegó a México, tenían una perspectiva y una vez que invirtió, ya es otra. Sí, claro, y eso es lo que también, como una empresa, ¿no? El que viene a invertir al país, que estamos invirtiendo 7,400 millones de dólares, también lo que uno busca es certeza jurídica, ¿no? Claro. Y certeza jurídica para poder hacer tus planes de negocio a largo plazo. Sí, desde luego. Bueno, nos dices si que van a ir a algún foro internacional o no. En este momento tendríamos primero que esperar a que se publique en el diario oficial. Pero bueno, en este momento no está en los planes. Oye, para nivelar la cancha, Cristina, que nos dices que está desnivelada, para que ustedes entren, ¿qué te gustaría que hubiera? ¿Cuáles serían las medidas que ustedes pedirían para nivelar la cancha? Pues yo hoy que regrese tarifa cero. Bueno, esa creo que ya no. Sí, es así. Ajá. Yo creo que esa es ahorita la más importante. Esto es una decisión que puede tomar IFETEL cada año, ¿no? Se va a ver lo de las tarifas, pero pues vienen muchos asuntos próximamente, ¿no? Hay la separación funcional. La separación funcional, viene la licitación de la banda 2.5, hay muchas cosas todavía en el tintero y confiamos. ¿Participarán ustedes en la 2.5? Pues en principio yo creo que sí, pero primero tenemos que ver que se publiquen las bases y decidir.
Y, Muy bien. o sea, lo que entiendo es que es tarifa cero o tarifa cero hasta ahorita, en lo que están ustedes. Pues ahorita sí, nuestra preocupación más grande es la tarifa cero, pero hay muchísimas medidas de la reforma, ¿no? Entonces esperemos que, bueno, esta medida ya por cuestiones... Si no regresa a tarifa cero, Cristina, ¿qué sucede? Pues ya este año ya no regresó. Así es. Este año ya no regresó, va a ser una Y decisión el del año instituto. próximo tampoco, porque dijo que es del 2020, ¿no? Cuando se volverán a revisar. Pues se revisan, las tarifas tienden a bajar, pero cuando hay un mercado en competencia, ¿no? Entonces, pues esperamos que las otras medidas que están dentro de la reforma, el instituto continúe con este espíritu y este mandato constitucional de beneficiar a los usuarios. Pues Cristina Ruiz de Velasco, vicepresidenta adjunta de Asuntos Externos. Qué gusto de tenerte, AT&T Cristina. México, un gustazo. Muchas gracias. Aunque no sea Gracias. con buenas noticias Me para encanta ustedes, ¿no? Gracias. Qué bueno que viniste. Vamos a un corte, no se vaya.